doctor Ernesto Bey nos sigue acompañando, neurocirujano. Estamos hablando sobre la hidrocefalia. Vean esas imágenes, vean esta mujer embarazada, porque como lo decíamos hace unos minutos, también en el embarazo se puede desarrollar la hidrocefalia. Y por eso le quiero preguntar y aclarar el punto sobre la hidrocefalia en adultos. ¿Deben haber características desde el nacimiento para la hidrocefalia para el adulto o se puede desarrollar con el tiempo? Fíjate, la hidrocefalia del adulto, en general, es una hidrocefalia que llamamos obstructiva o no comunicante. Voy a explicar un poco más ese punto, ¿no? En general tenemos dos tipos de hidrocefalia. La hidrocefalia en la cual no hay ninguna obstrucción para la circulación del líquido y en los casos donde se obstruye esta circulación de líquido cefalorraquídeo y se produce el aumento de presión. En los adultos y en los niños grandes lo que más vemos generalmente son hidrocefalias obstructivas, bien sea por una hemorragia, bien sea por un tumor, ¿ok? Y en los adultos mayores, como te dije, este sistema de producción y reabsorción del líquido pues se vuelve menos eficiente y se produce en la gente mayor lo que llamamos una hidrocefalia normotensiva. Esa es muy particular. Esta tiene 3 síntomas típicos que son la falla de la memoria, una demencia que se instala progresivamente, trastornos de la marcha y trastornos para controlar los esfínteres. Digamos, lo llamativo de esa enfermedad es que esos síntomas son reversibles y es la única demencia que uno puede revertir tratándola con una derivación. En los adultos jóvenes, pues generalmente la hidrocefalia es producto de un tumor que bloquea la circulación del líquido y en los niños mayores también, generalmente son tumores de la fosa posterior. Con respecto al tratamiento de los adultos, le consulto también, hablamos de la hidrocefalia en el niño, que se nota una característica física también, el abultamiento y crecimiento en la parte craneal. ¿En el adulto también se da este crecimiento en cráneo? No, el cráneo se vuelve una estructura rígida, ¿okay? No se expande. No se expande, es una bóveda que no se expande y como te expliqué, cuando hay un aumento de volumen de cualquier elemento dentro del cráneo se produce un aumento de presión, que se traduce en náuseas, vómitos, dolores de cabeza, trastorno del estado de conciencia y si no se trata a tiempo, pues un coma y probablemente la muerte del paciente. Okay. En el niño veíamos entonces enfermedades en útero, partos, características principales para la aparición de la hidrocefalia o desarrollarlo. En el adulto vamos a reforzar y aclarar cómo puede aparecer. Mira, la causa más frecuente son los tumores cerebrales. Cualquier tumor en alguna zona donde circula el líquido cefalorraquídeo y lo bloquee, va a producir una hidrocefalia. En segundo lugar, yo te diría que las hemorragias, la más frecuente que produce hidrocefalia, yo creo que es la hemorragia subaracnoidea, que se produce cuando se rompe un aneurisma cerebral y todas las estructuras que están llenas de líquido se llenan de sangre y eso, digamos, tapa los filtros por donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo y esos pacientes quedan dependientes luego de una válvula. Y por último, las infecciones en los niños, las meningitis, ¿okay? Las meningitis bacterianas y también los tumores pueden producir bloqueo de estas zonas de filtración del líquido cefalorraquídeo o bloqueo de la circulación y eso genera pues, el aumento de presión con todos los síntomas que hemos ido discutiendo. Sí, es importante. ¿Qué sucede con un adulto o con un niño no tratado por hidrocefalia? ¿Cuáles son las consecuencias? Y la hidrocefalia se puede instalar de manera brusca y rápida y eso generalmente son emergencias. Hay que resolverlo el mismo día colocando la válvula de emergencia porque si el aumento de presión se mantiene y empeora en horas, eso puede producir pues, que el cerebro no deje de funcionar, sobre todo si la presión dentro del cráneo supera la presión arterial, no circula la sangre y eso produce pues, una muerte cerebral. Una fiebre muy alta en niños, que se ha hablado mucho, ¿puede generar hidrocefalia, doctor? Si la fiebre es producto de una infección dentro del sistema nervioso, sí. Una meningitis bacteriana o viral. Sí, puede estar asociada al desarrollo de una hidrocefalia y desarrollo de este líquido en la parte cerebral. Sí. Cuando hablamos de los abordajes, nos dice que en el adulto puede estarse de manera rápida y agresiva. ¿Cuáles son los estudios que se realizan? ¿Cómo debemos ayudar a este tipo de paciente? Si un paciente presenta características de dolores de cabeza muy fuertes, ¿qué más puede presentar? Nos decía un poco de mareo. ¿Qué puede hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Y cuáles son los mecanismos para poder ayudarlo? Okay. Mira, la pregunta es muy buena. El paciente suele instalarse los síntomas de manera progresiva y a medida que van instalándose los síntomas va empeorando. Empieza con dolor de cabeza, el dolor de cabeza se añade náuseas y vómitos
y luego viene un deterioro del estado de conciencia. Eso hace que el familiar o el entorno inmediatamente lleve al paciente a una emergencia. En la emergencia, uno recibe al paciente ya generalmente con los síntomas clásicos de la hidrocefalia. En algunas oportunidades llegan prácticamente ya letárgicos o comatosos, y ese paciente va directamente a hacerse una tomografía que evidencia pues, claramente la dilatación del sistema ventricular, el exceso de líquido, y el examen neurológico del paciente pues, suele ser también muy típico, y bueno, eso lleva a resolver la emergencia inmediatamente. Con respecto a la hidrocefalia en adulto, ¿se ve en alguna edad específica? ¿Tiene algún comportamiento mayor entre hombres o mujeres o es igual? La hidrocefalia normotensiva generalmente uno la ve en personas mayores de 60 años. Es más frecuente en hombres, como tú preguntaste, y los síntomas son esas tríadas que te comenté, que es problemas de memoria, que se asocian a trastornos de la marcha y a trastornos del control de los esfínteres. Sí, le preguntaba esto y también le preguntaba si existía alguna diferencia, porque normalmente vemos las mujeres con más afectaciones de muchas enfermedades por diferentes características o las partes hormonales incluso. Por eso le consultaba esto. Recomendaciones, señales de alerta que debemos tomar en cuenta y último mensaje, por favor. Okay. Mira, recomendaciones, yo creo que lo más importante para los niños es los controles prenatales, que se hagan adecuadamente. Para los adultos, vida sana, evitar los excesos. Y para las personas mayores, creo que ese es el mensaje el más trascendente, porque en la demencia, en la hidrocefalia normotensiva, es completamente reversible. Y si esos pacientes se atienden a tiempo y se identifica el problema, con una buena terapéutica, colocándole su derivación, normalmente podemos recuperar casi en su totalidad el performance del paciente. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? En las redes sociales, en Instagram tengo @neurocirugía_cmc, y el número de teléfono de mi consultorio en el centro médico, 0212-555-9377. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. En pantalla está para que puedan tomar nota, lo puedan seguir y lo puedan contactar en caso de ser necesario. El doctor Ernesto Bey nos estuvo acompañando, neurocirujano. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras redes, como siempre, a su disposición, @salud_gb, @Daniela J. Sara. Será hasta una próxima oportunidad.